En esta semana reflexionábamos con mi esposa que si uno fuera a recomendarle a un individuo empezar a leer la Biblia por algún lado, a veces uno dice, lea los evangelios, como diciendo, empiece por ahí que es lo más fácil. Es muy difícil a veces predicar de forma sencilla cosas muy complejas, como las que hemos venido viendo. Por eso las introducciones han sido largas y los puntos debajo de la superficie no es tan obvio, ¿sabe? No estoy diciendo que no le digamos a la gente, lea los evangelios. Lo que quiero es quitarle la idea que los evangelios son esas cosas pequeñas por las que uno empieza conociendo a Dios. Hermanos, su palabra es como el mar, creo. En la orillita, el mar nos da en los tobillos, hermanos. Pero adentro el asunto se pone complejo. No tan adentro, ¿sabe? Ahí nomás se pone fuerte. El tema de hoy le he llamado método, operación y triunfo del reino de Dios. Método, operación y triunfo del reino de Dios. ¿A quiénes o a cuántos nos gustaría ver el reino de Dios presente en todas sus realidades? Cuando, como dice nuestro himno, cuando ya no necesitemos de luz que alumbre, ¿verdad? Porque no habrá necesidad del resplandor de la luz, ni el sol dará su luz, ni su calor, ni habrá llanto, ni tristeza, etcétera. Las realidades del reino consumadas. Hablamos del reino, pero hermanos, el reino de Dios, como lo hemos afirmado en sermones anteriores, el concepto mismo del reino de Dios es uno de ellos que tiene realidades profundas. Creo que 10 sermones atrás dimos en esta serie de Lucas, mas buscad el reino de Dios. Y nos dedicamos a ver algo del reino. Y mi método ha sido, hermano, darle pocas cosas y luego ir más fuerte sobre el mismo tema. Porque de una sola, hermanos, es muy probable que no saquemos provecho. Y en ese momento le mostré solo unas pequeñas caras de este diamante del reino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque entre más usted se da cuenta del diamante que tiene en la mano y más lo gira, cada cara, cada faceta es maravillosa y nos muestra más y más realidades que, como le he afirmado, no podemos ver con estos ojos. Como el Señor dijo, cuidado con el que les diga el reino de Dios está allí, o aquí, o allá, porque es que no es tan fácil como señalarlo con este dedo, al menos en esta era, antes de que venga Cristo, lo que le quiero decir. Hoy quiero que avancemos un poco más en este entendimiento de lo que es el reino de Dios y vamos a incluir más elementos gracias a las parábolas que contó nuestro Señor Jesús. Sin embargo, quiero que recordemos cuál es la idea central cuando hablamos del reino de Dios y precisamente o más precisamente en el Nuevo Testamento. La idea central del reino de Dios es el gobierno absoluto que Dios ejerce sobre todo, especialmente su gobierno salvador. Cuando decimos reino de Dios, estamos hablando, en otras palabras, que Dios reina, que Dios gobierna. Y mi pregunta es, ¿en qué esfera gobierna Dios? Debemos decir, en todo. En especial, cuando el Nuevo Testamento habla del reino de Dios, partiendo de la idea que Dios gobierna sobre todo, en especial tiene en mente la esfera redentora, el gobierno salvador, el señorío puesto o su señorío puesto en la esfera de la redención. Por supuesto que partimos de un hecho universal y es que obviamente el reinado de Dios está sobre todas las cosas que Él ha creado en el universo, sea visible, sea invisible. Todas las cosas están sujetas al reino o reinado de Dios. Pero de forma especial, y a lo que el Nuevo Testamento se quiere referir,
porque es que el Nuevo Testamento va a dar por sentado que hemos leído más que eso. El Nuevo Testamento va a dar por sentado que usted no está compitiendo con la idea que Dios es Dios de todo el universo. Lo que quiere el Nuevo Testamento es precisar algo de su gobierno. Y es el gobierno que Él ejerce en la esfera de las almas, de los corazones. El señorío en la esfera redentora es lo que le quiero ilustrar. El reino de Dios es un reinado en este sentido espiritual, en los corazones, en las vidas de aquellos que por la gracia de Dios se han sometido a su autoridad. Eso quiere decir que quienes desafían la autoridad de Dios por medio de Cristo, es decir, que quienes desafían a Cristo, como Él se revela en el Evangelio, estas personas o de estas personas se puede decir que no son parte del reino de Dios. Sí son parte del reino de Dios como creación. ¿Me hago entender? Porque su reino está sobre todo. Pero en un sentido específico, en la esfera redentora, no están dentro del reino de Dios. ¿Me hago entender esta distinción? Si no hacemos esta distinción, mucho del Nuevo Testamento va a ser incomprensible. Es decir, todos nosotros aquí estamos creyentes y no creyentes. Todos nosotros, aún los que están afuera, todo el mundo, ángeles aún, cosas que no vemos, están todas bajo el gobierno o reinado de Dios. Pero atienda aquí algo, que solamente quienes se han sometido al señorío de Cristo, solamente quienes se han convertido a Él, quienes han venido a Él en arrepentimiento y fe, de ellos se puede decir que han ingresado al reino de Dios específicamente. Recuerde lo que el Señor le dijo a Nicodemo, que si no nacía de nuevo, no podía ver ni entrar al reino de Dios. Entonces, ¿dónde estaba Nicodemo? Pues fuera, ¿verdad? No era nacido de nuevo, estaba afuera. Si nacía de nuevo, ¿dónde lo ponía? Dentro. Ahora, estaba diciendo el Señor que mientras Nicodemo estuviera fuera del reino de Dios, ¿Dios no lo gobernaba de ninguna manera? Sí, hermano, lo gobernaba porque Dios gobierna toda su creación. No lo gobierna en el sentido redentor, pero no como criatura, hermano. No hay criatura que se resista al gobierno de Dios, hermanos. A Dios, nadie puede resistir el gobierno soberano de Dios, pero estamos hablando de ese reino espiritual en los corazones. Por eso se puede decir que quienes se rinden al señorío de Cristo, como dice Colosenses 1:3, han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cómo hace para salir del reino de las tinieblas y llegar al reino de su amado Hijo? Pues convirtiéndose al Señor. Así lo afirma un autor que dice: todos los conceptos del reino de Dios proceden de la idea central de la supremacía divina en la esfera del poder salvador. Jesús habló de la obra de la salvación como el reino o reinado de los cielos, con el fin de indicar su carácter, su origen y propósito sobrenatural de nuestra salvación, por el que entra uno mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Otro autor dice: un estudio más profundo del Evangelio nos enseña que en la venida de Jesús, el reino de los cielos no solo se revela a sí mismo como un poder que conduce a la ruina del gobierno del diablo, no solo como un poder que restaura la vida, no solo se revela como un mensaje de salvación, sino también como el don de todos aquellos que lo reciben de Dios, pueden regocijarse en Él, en su salvación presente y futura. Esto lo digo, hermanos, para hacer una distinción adecuada, para que todos estemos pensando en lo mismo cuando en este sermón estemos diciendo el reino de Dios. Entonces, resumamos hasta aquí. Dios reina ¿sobre quién? Sobre todos. Sobre los impíos, sobre los creyentes,
sobre los animales, sobre los ángeles, sobre todo, hermano. Pero el Nuevo Testamento, sin desconocer eso, nos quiere mostrar una idea central, y es el reino de Dios en la esfera salvadora. ¿Todos están dentro de ese gobierno salvador? La respuesta es no. Nicodemo nos comprueba que no todos están adentro, ¿verdad? Los que están en tinieblas nos comprueban que no están adentro. ¿Cómo se hace para entrar entonces a ese reino? Bien, a través del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Ahora, déjeme precisar más cosas, más asuntos acerca del reino de Dios. Hermanos, lo que pasa es que con las parábolas, estamos en el día en que aprendemos hasta interpretar la Biblia, y está bien, así que tenga paciencia. Muchos de nosotros hasta hemos llegado a pensar que las parábolas son esas historias que nos ayudan. Más lo entiendo ahora leyendo una parábola. Ay, hermanos, el Señor Jesús mismo dijo esto: yo cuento parábolas para que unos entiendan y otros no. ¿Me entiende? O sea que a menos que usted estuviera ubicado, usted le iba a pasar lo de la mayoría de gente que escuchó una parábola. Ni idea. Es más, hasta los discípulos dijeron: Señor, explícanos esta parábola. Yo he visto cómo se maltrata la parábola del hijo pródigo. Se le ha hecho decir de todo, por ejemplo, ¿verdad? Toda parábola se le ha hecho decir de todo. ¿Por qué, hermanos? Porque para usted entender la parábola, no se la quiero poner tan difícil, pero usted tiene que estar muy al tanto del Antiguo Testamento. Es más, tiene que hallar mucho sentido en el ambiente en el que el Señor dijo tales cosas. El Señor usó referencias muy acordes a su tiempo, y para nosotros muchas de estas cosas no nos van a dar ningún sentido porque estamos en otra época, en otra cultura, no tenemos el Antiguo Testamento tan afianzado en nuestra mente. Por eso, hermanos, son dos parábolas pequeñas. ¿Sí los vio? Usted las puede aprender hoy mismo. 3 renglones cada una parábola sencilla. Pero, hermanos, si no le doy contexto, usted no la va a entender. Lo primero que quiero que entienda antes de entrar a la parábola son 3 asuntos que nos van a ayudar a entender el reino de Dios, y el primero de ellos es: el reino de Dios es tanto presente como futuro. El reino de Dios, según la Escritura, y sobre todo, claro, el Nuevo Testamento, se nos presenta como una realidad presente tanto como futura. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque hay una gran cantidad de textos en el Nuevo Testamento donde al parecer no dejan duda que el reino de Dios es presente y punto. Es decir, ya está entre nosotros. Que todas sus realidades se han venido a conjugar en nosotros ahora. Desde Cristo en adelante tenemos el reino de Dios entre nosotros. Es decir, que el reino de Dios es una realidad presente. Es lo que le quiero decir. En muchos textos va a parecer que se usa de un lenguaje tan dogmático que el reino de Dios fue traído por Cristo y sus realidades están completas. Le pongo un par de ejemplos. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, gritó: consumado es. ¿Qué significa eso? Terminé, ya nada quedó por hacer. ¿Lo nota? En un sentido podemos preguntar: ¿qué asunto que Cristo vino a hacer quedó incompleto? Según esas palabras, nada. Es más, el Señor mismo dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Mire, hermano, el reino de Dios trajo salvación en Cristo. Hermanos, los creyentes seremos o somos hijos de Dios. ¿Sí lo ve? Somos. ¿Los creyentes seremos herederos del cielo o lo somos? Lo somos, ¿verdad? Los poderes del siglo venidero actúan en nosotros. ¿Sabe que en nosotros se ha operado una resurrección ya? Usted estaba muerto. En usted está operando el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ya, usted no está esperando la resurrección. De hecho, usted fue resucitado.
interiormente, por supuesto. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Que estamos sentados, no que estaremos, sino en Efesios 2:6 nos dice que tenemos todas las bendiciones espirituales y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Usted dice, pues no me parece, ¿verdad? Pero ¿qué dice Efesios? Que esa es una realidad presente. Ya está entre nosotros. El reino de Dios es presente. Tanto así, hermanos, que para nuestra interpretación de las últimas cosas, Satanás en este momento está ya atado. ¿Nota el lenguaje bíblico? Para unas cosas, el reino de Dios está presente. Es como si no le quedara nada al futuro. Pero hermanos, hay otros textos que nos hablan del reino de Dios como si estuviéramos esperándolo hasta ahora. ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor Jesús? Venga tu reino. ¿No estaba? ¿No dijo él que ya estaba? Bueno, ¿qué podemos decir? Sí, en un sentido y no en otro sentido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cada día está más cerca nuestra salvación de cuando creímos. Romanos 13:11. Yo le pregunto, ¿nosotros somos salvos o seremos salvos? Bueno, pero ahí dice que nuestra salvación está cada día más cerca. Entonces, somos salvos y seremos salvos. ¿Me hago entender? Es el lenguaje de la Biblia. Por eso le aclaro. Porque por algunos textos usted puede decir, no, ya es que somos salvos. Hermanos, si somos salvos de verdad. En un aspecto. En otro aspecto, todavía nuestra salvación está por consumarse. ¿Me hago entender? Ahora, ¿hemos sido transformados? Sí. Pero Corintios dice que seremos transformados. Ya hemos sido, pero seremos. Dice la Biblia que nosotros estamos esperando una herencia, en primera de Pedro 1:4, que estamos esperando una herencia para ser completada en el futuro. Usted me dijo que era heredero, ¿verdad? Pero Pedro dice que todavía la herencia está para el futuro. Mi pregunta ¿es heredero? Sí. ¿Lo será? También. Hermanos, es perspectiva. Así habla la Escritura y por eso le debo decir, no se abrace a una realidad. El reino de Dios es tanto presente, hay cosas que ya pasaron, ya fueron consumadas, ya no hay nada más que añadir. Y en otro sentido, el reino de Dios es futuro y hay realidades que todavía no se han consumado y que faltan por consumar. Este lenguaje la Biblia no lo usa para confundirnos, sino para darnos certeza de ambas cosas. Tanto que ya hay una obra hecha, como que hay una obra que vendrá. Mi segundo principio, para que usted pueda entender mejor la parábola o las parábolas, es lo siguiente. El reino de Dios se nos revela en el Nuevo Testamento en tres principales etapas. Mire que generalmente las parábolas sobre todo van a eso, a revelarnos tres principales etapas del reino de Dios. 1, el reino inaugurado. 2, el reino creciente. 3, el reino consumado. Reino inaugurado, reino creciente, reino consumado. El reino de Dios, en su sentido pleno, fue inaugurado por, en y con Cristo. Así lo dice Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que la palabra de Dios nos indica que el reino de Dios fue inaugurado por Cristo, en Cristo y con Cristo. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que hubo un tiempo que podemos decir que ese reino espiritual, ese reino que estamos estudiando, ese reino de Dios en los corazones, que es la mira específica del Nuevo Testamento, hubo un tiempo donde no se había inaugurado, pero en Cristo, con Cristo, ese reino se inauguró. Que el reino de Dios es una realidad que crece, también se nos muestra en la palabra de Dios.
al menos las parábolas que del estudio de hoy dice, el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Sí ve la realidad creciente? Mire la realidad inaugurada, pero mire la realidad creciente. ¿Qué pasa con la levadura en la masa? Aumenta. ¿Qué leyó que le pasó al árbol? Creció. Todas las cosas, cuando se hablan del reino, tienen una realidad que crece. Es decir, cuando llega el reino de Dios no se queda de ese tamaño, es lo que le quiero decir, sino que crece. Ahora, hermanos, que el reino de Dios tiene una realidad que avanza a su consumación, es cierto. La palabra de Dios también nos enseña a pensar que llegará un momento donde el reino será consumado, completado. Usted puede recordar parábolas como la de el sembrador, ¿verdad? Cuando ya el árbol da fruto. El de la pesca, cuando ya hay una pesca y separan a un lado una cosa de la otra. El trigo y la cizaña, usted puede recordar. Todo avanza hacia una consumación, es lo que le quiero ilustrar. Primera los Corintios 15, 24 dice, luego vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es decir, llegará un momento donde todo será completo en este reino. Y tercero, para que estemos en el mismo canal de entendimiento, es que el reino de Dios no corre según las expectativas humanas. Y aquí es donde los asuntos del reino de Dios empiezan a ponerse complejos, porque qué más fácil para nosotros es simplemente decir que esto se parece a esto y así lo entenderíamos todo perfectamente. Hermanos, el reino de Dios tiene ciertas analogías. El mismo Señor dijo, el reino de Dios lo puedo comparar a tales cosas. ¿Estaba queriendo decir el Señor Jesús que el reino de Dios era exactamente igual a eso? No. Que en algunos puntos se parecía a cosas naturales, pero no es exactamente igual. ¿Sabe qué hemos hecho los seres humanos? Como cuando hablamos del reino de Dios empezamos a caminar en terrenos donde ya no podemos hacer pie, entonces nos vamos a lo que es más fácil y así interpretamos todo. Cuidado con eso, hermanos. Yo no estoy negando que el reino de Dios tenga ciertas analogías en el terreno, en los árboles, en la levadura, en el hijo que se fue. Todas estas cosas sí, hermanos, pero eso son meras analogías. El reino de Dios es más que eso. Lo que pasa es que con esos ejemplos el Señor como que nos mostró una maqueta pequeña, pero usted no me diga que esta pequeña maqueta es el edificio entero. No, es simplemente una pequeña maqueta para que usted pueda ubicarse más o menos. El punto se puso más complejo cuando a la teología le llegó la infección de la teoría de la evolución. Eso pasó en algún tiempo, ¿sabe? La teoría de la evolución empezó a cundir no solo en el entendimiento de las ciencias, de la historia, de la humanidad, no solo allí, sino que ese entendimiento de evolución llegó a la teología hace un siglo y así se empezó a entender la Biblia. Y esto se lo digo ¿por qué? Porque gracias a eso, bueno, no sé si ya decirle gracias, pero debido a eso, al concepto evolutivo, cuando se interpretó la Biblia, llegamos a una interpretación, y es que el reino de Dios, y mire que es tentador pensar así, porque si usted piensa que la levadura y el arbolito, eso es todo lo que se puede decir del reino de Dios, y además de eso tiene una mente contaminada con la evolución, la gente empezó a decir eso. El reino de Dios era así. Primero fueron 12 discípulos. Ellos le predicaron a más, ¿sí? Ahí va creciendo. Y esto le van a predicar a más y a más. Y entonces, entre más tiempo pase, usted va a encontrar más cristianos, más vida de Dios, más iglesias, y así se va evolucionando hasta que el reino de Dios llegue. En otras palabras, hermanos,
este mundo, cada año que pase, se va a acercar un poco más a ese reino de Dios que todos queremos ver. La evolución, ¿ya ve? ¿Y usted cómo sabe? La levadura. ¿Sí ve? Poco a poco, hasta que todo. Entonces, hoy día, cristianos están esperando que todo vaya bien. Y todo vaya mejor. Que cada día haya más cristianos, que cada día vayamos a la política, a ser empresarios, al deporte, hasta llenarlo todo, ¿verdad? Y cuando todo el mundo sea cristiano, entonces ahí bienvenido, ese es el reino de Dios. Hermanos, ¿no fue ese el error que cometieron los judíos del tiempo de Cristo? Pensar del reino de Dios según sus expectativas. Ellos pensaron del reino de Dios como que el reino de Dios debería venir ahora y debería venir para librarlos del yugo de esclavitud romana. Y como Cristo vino y no hizo nada de eso, dudaron de él y lo mataron. ¿Por qué? Porque su expectativa del reino de Dios era mundana. No estaba sujeta a la escritura. Ellos querían un hombre de buena cuna, quizás de una región quizás reconocida, que tuviera poderío militar, mucha inteligencia, pero cuando apareció Cristo predicando la salvación, un reino que según él no es de este mundo, ¿qué hicieron con él? Lo mataron. Así que cuando nos acerquemos a la Escritura, estamos seguros que el reino de Dios fue inaugurado, crece y se consumará, pero nunca correrá como usted y yo queremos. ¿Qué usted y yo queremos, hermano? La verdad, la verdad. Así por fuera de la Biblia, ¿qué queremos? Ay, que mañana entonces, todos se vuelvan bautistas reformados, o al menos toda Colombia, ¿verdad? Y elijamos un presidente, algo así como un Calvino, con el intelecto pues de Calvino, qué sé yo, y que tenga de primer ministro a Lutero, y yo no sea el ministro de defensa. No, hermanos, eso no ocurrirá. No ocurrirá así. Y no es venga, trabajemos por un mundo mejor y aprendámonos a amar y a perdonar y entonces abracemos a todas las religiones, porque la religión divide, pero el amor une, y entonces vamos avanzando al reino de Dios. Por ese lado no es, hermanos, pero mucha de la que se denomina iglesia está en eso. Está en eso. Quizá con buena intención. ¿Por qué? Porque quieren ver que la levadura leude toda la masa. Y lo hará, pero no como usted y yo pensamos, sino como Dios dijo. ¿Está preparado ahora sí para las parábolas? Bien. Como afirmamos, es necesario distinguir el elemento que tiene una similitud. El Señor colocó unos ejemplos que guardan relación con el reino de Dios, pero el Señor nunca quiso decir que cada elemento de su ejemplo tendría que ser tomado con significado especial. Los versículos 18 al 21 dice, y dijo, de Lucas 13, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Bien, por eso nos da dos parábolas. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Entonces, de estas parábolas vamos a entender el método por el que el reino de Dios se siembra y crece, el método, la operación, es decir, cómo opera el reino, y por último, el triunfo seguro del reino. Primero, el método del reino, o el método por el que el reino de Dios se siembra y crece. Las parábolas nos ayudan a entender el modo ordenado o el procedimiento establecido por el que el reino de Dios se siembra y crece en este mundo. Ambas parábolas nos muestran que algo se siembra o se esconde, pero también nos muestra que alguien ejecuta la acción. En la primera parábola, un hombre
siembra o esconde una semilla. En la segunda parábola es una mujer que pone o esconde levadura en la masa. Mi pregunta es, ¿a qué hace referencia el hombre y la mujer? ¿Quiénes son ellos? No en parábola, sino en la vida real. ¿Y a qué hace referencia la semilla? ¿O a qué hace referencia la levadura? Pues bien, vamos paso a paso descubriendo lo que la Biblia dice al respecto. Vamos a ubicar cuándo empezó a ser sembrado el reino para identificar quién es el sembrador. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, desde Juan Bautista, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Independientemente quién sea el sembrador hasta ahora, podemos ubicarlo como el personaje después de Juan Bautista, según Lucas 16:16. ¿Está bien? Vamos paso a paso, hermanos. A mí me gustaría que hubiera un versículo que nos diera todas las respuestas, pero no es así. ¿Ya lo puedo ubicar? ¿Cuándo se empezó a sembrar el reino de Dios? Dice la Biblia, vinieron los profetas hasta Juan Bautista. A partir de ahí se empezó a anunciar el reino de Dios. Ubique al sembrador después de Juan Bautista. ¿Está bien? Luego de Juan Bautista se empieza a anunciar formalmente el reino. Y Lucas 4:43 identifica al sembrador. Cristo dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Ya? ¿Yo quién era el sembrador, hermanos? Según el texto, según Lucas 4:43, Cristo. Y Cristo dijo, he sido enviado ¿a qué? ¿A qué fue enviado Cristo? Principalmente, según Lucas 4:43, a anunciar, ¿qué? El evangelio del reino de Dios, así le llamó él. Él le llamó el evangelio del reino de Dios, para que usted se dé cuenta cómo todo empieza a empatar. Él no estaba anunciando, ay, Dios reina sobre Júpiter, sobre Marte, sobre los animalitos. No. Él creía eso, por supuesto. Pero él empezó a anunciar, fue el reino salvador de Dios en el evangelio. Hebreos 2:3 nos lo afirma. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermanos, ¿quién fue el primer predicador del evangelio del reino? Cristo nuestro Señor. ¿Identificado el sembrador? Así que en nuestra parábola, el hombre que siembra el árbol, ¿quién es? Cristo. Y en nuestra parábola, ¿a quién corresponde a la mujer que mete la levadura en la harina? A Cristo, a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que siembran? Si usted me dirá una semilla, pues sí, es una parábola. ¿O qué ocultan? Sí, la levadura. Eso, en realidad, ¿qué es? ¿Qué significa? Ya sabemos que es Cristo que hace algo, pero ¿qué hace? Bien, en Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Ya se ubica? ¿Qué es lo que se siembra? La palabra. 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, Marcos 4:14 y Lucas 8:11 nos afirman cuál es la semilla, qué es lo que se siembra. Entonces piense esto, estamos tratando de entender el reino de Dios. ¿Qué es esto del reino? ¿Cómo vendrá? ¿Cuál es su método? Primero sabemos que es Cristo el que siembra. ¿Y qué es lo que siembra Cristo? Para que haya un tal reino de Dios. Siembra la palabra, siembra su evangelio. Y esto es muy importante, hermanos, porque el Nuevo Testamento, como aprendíamos, no sé si hace 8 días o 15 días, pone un énfasis tremendo en las palabras de autoridad de Cristo. ¿Por qué tanta referencia en los evangelios a que Cristo hablaba con autoridad? ¿Por qué tanta insistencia en que Cristo no hablaba como los demás, sino con autoridad? Que él hablaba no como los fariseos de su tiempo, como dice Mateo 7:29 y Lucas 4:32. ¿Por qué? Hermanos, porque eso de la predicación no es tan fácil como usted lo ve.
Cristo predicando es el sembrador sembrando la semilla que dará el reino de Dios como fruto. ¿Ve lo que estaba haciendo Cristo cuando estaba predicando? No era contando historias para la gente. Cuando Cristo predicaba, estaba sembrando en este mundo la semilla que daría como resultado el reino de Dios. Y eso nos ubica a nosotros como iglesia, hermanos. Cualquier cosa que intentemos para sembrar algo del reino de Dios, ¿cómo es que lo vamos a sembrar, hermanos? Si no es a través de la palabra de Dios, del Evangelio. Tenemos aquí un mensajero divino, Cristo, y tenemos un mensaje divino, el Evangelio. Por eso, hermanos, hay textos muy importantes donde el Señor va a sus discípulos y los comisiona. ¿Por qué? Porque Él dice, yo me voy a ir. Ahora ustedes quedan oficialmente comisionados, le dijo a sus discípulos. ¿Para qué? Mateo 28, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, mire, como Rey del reino, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, por esa autoridad que yo he recibido, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros para esa tarea, claro, todos los días y hasta el fin del mundo. Eso quiere decir, hermanos, que los apóstoles no se sintieron emocionados al ver predicar a Cristo y dijeron, ay, como Él predicó, nosotros también queremos ir a predicar, y ellos empezaron a predicar por simple gusto. Hermanos, era tan importante que el Señor los comisionara, porque si Él es el que siembra el reino, en su vida debería dejar personas que sembraran en el reino con el Evangelio, y estos eran sus discípulos. Podemos aprender además de estos asuntos, hermanos, que el reino de Dios, cuando estamos hablando de identificar las cosas, que cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios es sumamente cristológico, evangélico, religioso, si así se quiere entender. Yo sé que muchas personas esperan un reino ético, es decir, un reino donde no haya robo, donde no haya muerte, donde todos se amen, donde haya lealtad, donde haya verdad. Eso es lo que yo llamaría un reino ético. Hermanos, el reino de Dios no es un reino ético, es un reino cristológico. Yo le pongo esto en palabras sencillas. ¿Qué es lo que usted quiere que venga? ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿Un lugar paradisiaco donde todos nos riamos, donde haya seguridad, donde haya lealtad? ¿O quiere o está esperando un lugar donde Cristo sea el centro? Donde vivamos para el Cordero inmolado. Debo decirle que si usted espera lo primero, usted espera lo que el hombre que se va a perder eternamente quiere también. Usted no es distinto al mundo. Si lo que quiere es un lugar de paz y armonía, porque al peor loco de este mundo también lo quiere. Pero ellos quisieran un lugar así, aun si no estuviera Cristo. Pero nosotros esperamos un reino de Cristo, donde Él sea el centro, donde vivamos para Él, ya que Él nos rescató aquí, ya que Él perdonó nuestros pecados. Nosotros no estamos esperando un lugar bonito, estamos esperando un lugar donde Él esté y reine y gobierne. Esa es la diferencia entre un cristiano y alguien que se va a perder en el infierno. Que ellos quieren es un lugar bonito. Nosotros queremos a Cristo, a Cristo. El reino de Dios es cristológico, lo que le quiero decir. Por supuesto que creemos que en ese reino no habrá males, no habrá injusticias, por supuesto. Pero hermanos, el centro no es un reino ético, es que está Cristo, está Cristo. Así que entienda cuál es el método del reino, quién sembró el reino. Cristo lo sembró a través de su evangelio
comisionó a sus apóstoles para predicar el evangelio de Cristo, dándonos así entonces, hermanos, que el reino que usted y yo esperamos, cualquier cosa que esto sea y mediante vamos avanzando en el entendimiento, es un reino de Cristo, es un reino cristológico. Segundo, la operación del reino, es decir, cómo actúa el reino para producir su efecto. En esto ha habido gran discusión histórica, porque algunos quieren tomar estas analogías para describir un avance del reino evolutivo. Eso significa que para muchos el evangelio empezará a ser predicado con más eficacia, el número de creyentes empezará a crecer de tal forma que iguale al número de los incrédulos y un día hasta llegue a superar el número de los incrédulos, mientras que por consecuencia la justicia del mundo empezará a mejorar progresivamente hasta que el Señor venga así a un reino consumado. Este es lo que he llamado el concepto evolutivo del reino de Dios, gracias a haber tomado estas parábolas superficialmente. Por supuesto que la palabra de Dios nos dice cómo opera el reino, es decir, que el reino de Dios crece, pero hermanos, las parábolas nos muestran en un sentido que el reino de Dios es oculto, que crecerá a su manera y será manifestado en su plenitud a futuro. Entienda bien. El reino de Dios en un sentido, hermanos, es oculto, crecerá a su propia manera y se consumará en plenitud en un futuro. Dije que el reino de Dios hoy día, desde Cristo, está presente, pero oculto de alguna manera. ¿No es lo que nos muestran las parábolas? Una semilla que permanece oculta bajo tierra al comienzo, una levadura puesta o escondida en la masa por algún tiempo. Decimos que de alguna manera permanece oculto el reino de Dios porque de otra manera es visible, por supuesto. Pero es oculto a la vista de la humanidad que todo juzga por su parecer. Es un reino espiritual que viaja a través del evangelio. ¿No le parece interesante que en este momento esté corriendo el reino de Dios? En este momento, mientras usted está escuchando la predicación, así avanza el reino. Usted diría, pues así no me gusta mucho. Me gustaría que al salir de aquí todo estuviera color de rosa. No, hermanos, espiritualmente hablando, está corriendo el reino. Así es que corre. Viaja a través del evangelio, avanza en los corazones de los hombres que se someten al señorío de Cristo. Es un reino que incluye el perdón de sus pecados, salvando a individuos de la culpa y las consecuencias eternas del pecado. Por supuesto que el cristianismo puede visibilizarse, pero las realidades del reino espiritual están de alguna manera ocultas a nuestros ojos. Yo puedo ver los creyentes, ¿me hago entender? Pero hay algo que no podemos ver, que cuando usted y yo salgamos de aquí, a usted no le va a alumbrar la cabeza. Y va a decir, de decir el que va por allá, ese es cristiano. ¿Cómo lo sabe? ¿Sí ve la ropa? ¿Cómo lee? No, hermanos. Lo que Dios ha avanzado esta mañana en nuestro corazón, ¿cómo lo ve usted? Yo veo aquí cristianos, pero por eso le digo que tiene unas realidades ocultas. Ahí está la levadura avanzando, ahí está la semilla creciendo. Nosotros conformamos un pueblo espiritual, peleamos una guerra espiritual con armas espirituales. Tenemos recursos espirituales para edificarnos y purificarnos. Tenemos tesoros y riquezas espirituales. El Señor así habló frente a Pilato, cuando le dijo, mi reino no es de este mundo. Es decir, tengo un ejército, pero ellos no pelean así. Mi reino están peleando, pero no como usted esperaría. Mi reino no es de aquí. Eso anima a los discípulos y creo que nos anima a nosotros, hermanos,
Porque independientemente cuántos cristianos seamos, el reino de Dios está avanzando. Y esto nos anima, hermanos. Imagínense cuánto ánimo debió ser para 12 hombres que seguían a un Cristo, que parecía más un carpintero que un salvador. Decir, en ustedes está sembrado el reino. El reino no corre como ellos esperan, pero el reino está operando en ellos y debe ser de ánimo para nosotros, hermano, porque aunque no seamos muchos ni seamos visibles, lo impactante y lo publicitado no está de nuestro lado, si se ha dado cuenta. No tenemos un noticiero aquí grabando la predicación, es lo que le quiero decir. Pero me imagino que hay 20 cámaras grabando un concierto de reggaetón. ¿No es así? ¿Y usted qué esperaría? Ay, no, pero si esta es la causa verdadera, ¿dónde deberían estar las cámaras? Las cámaras están donde deben estar, allá. Porque el reino de Dios no avanza así. No avanza como nosotros queremos. Hermanos, a algunos cristianos se les metió la idea que si somos muchos, si somos más eficaces. El Señor en la Biblia la ha utilizado para derribar esa idea. De 120 personas se dijo que pusieron el mundo invertido. De 120 como los que estamos aquí, se dijo que invirtieron el mundo. De 12 hombres hicieron temblar a Roma. 12 hombres. Y de un Salvador sangrando. Así corre el reino. Uno diría, no es que, ¿qué tal? El presidente si creyera, imagine la influencia. ¿Seguro? Es que si esta gente, si Dios convirtiera a todos los ateos, entonces a esos protagonistas, si convirtiera a los deportistas, ¿verdad? Y a los actores, ahí sí el reino de Dios tendría influencia. El reino de Dios tiene la influencia que debe tener y corre a través de gente como usted y como yo, que según el mundo nada somos, porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo que es. No somos muchos. En su tiempo esos hombres eran campesinos y pescadores. Dios se glorificó llamando a un erudito como Pablo, pero esa es la excepción, no la regla. El Señor avanzó en su reino con una mujer encorvada, ¿no la vimos? Glorificando a Dios. Con un hombre que no podía ver en harapos, Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Así corre el reino. El cristianismo mundano, si eso existe, pero llamémosle así, cristianismo mundano, nos ha dicho que debemos tener lo más grande, las cámaras, las influencias, el dinero de nuestro lado. Tenemos al sembrador y tenemos la semilla. Y es suficiente, hermanos. El reino de Dios crecerá con la actuación divina. Que el reino de Dios crece, crecerá, hermano. De eso no le ponga duda. ¿Pero cómo? Hablamos que el reino en este momento se extenderá a todas las áreas de la vida. Veremos presidentes cristianos, ministros, todo el mundo cristiano. No, hermanos. Al menos no en esta era. El reino de Dios crece a su manera. El evangelio será predicado, lamentablemente rechazado por la mayoría. Pero en aquellos en que el evangelio es recibido, crece, se esparce, aumenta y progresa. Muchos serán salvos. Estos salvos darán fruto. Este pequeño grupo mantendrá el evangelio custodiado, salvaguardado. Le rugirá el mundo en la cara y ellos salvaguardarán el evangelio, lo anunciarán y ofrendarán sus vidas si es necesario por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si eso no es fruto, dígame qué es. Hermano, el evangelio puede tomar un hombre tan tímido como Pedro, ¿ya? Que tembló ante una mujer que le dijo, ¿usted es cristiano?
Ese hombre se puso, hermano, si hubiera podido, cómeme tierra, hubiera invocado eso. Pero dice la palabra de Dios que la noche anterior a que lo iban a matar, estaba durmiendo y lo tuvieron que despertar. ¿Cómo Dios hace de un hombre pusilánime un león? ¿Cómo lo hace? Porque el reino de Dios crece, se esparce, lo llena todo. Usted verá cuánto ha crecido el reino, no ahora, pero cuando el velo sea quitado. Estoy hablando metafóricamente, el día del juicio. Ahorita hay cosas que no podemos ver y a veces creo que nosotros sufrimos del complejo de Elías, ¿verdad? Solo yo he quedado. Y el Señor dice, espere, y el día del juicio veremos lo siguiente. Apocalipsis 5, 9 al 11. Apocalipsis 5, 9 al 11. Una visión celestial. Y aunque esto no se pueda ver con los ojos físicos, mire con los ojos de la fe esta realidad. Dice Apocalipsis 5, 9 al 11, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Un canto a Cristo. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, perdón. Gente de qué tantas partes estará alabando al Cordero. ¿Lo nota? ¿Sí? ¿Cómo se corre el velo? Usted piensa, no, eso. ¿Y los africanos? Hermano, habrá gente de toda tribu, lengua y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era ¿cuántos? Usted no los puede contar, hermano. Usted no puede contar a cuántos la sangre de Cristo ha librado de sus pecados. Hoy parecemos pocos, pero usted nunca los podrá contar porque son millones de millones. Porque el reino no crece como nosotros quisiéramos. Crece a su manera, pero crece. ¿Usted piensa que vamos a ser como 55 hombres en el cielo mirándonos? ¿Todo el mundo perdido? Millones de millones habitarán el reino de Dios. Millones y millones el Señor habrá lavado con su sangre preciosa. Millones y millones alabando al Cordero eternamente. Y termino con esto, hermano. El triunfo del reino de Dios. Si algo el Señor quiso enseñarnos en Lucas capítulo 13 con estas parábolas, fue que si algo hay seguro es que el reino de Dios triunfará. ¿Sabe, hermanos, que suele pasar que las parábolas las dejamos a mitad de camino? ¿Qué más le ha impactado a usted de la parábola del sembrador? Hermanos, que las 3/4 partes de la semilla no dio fruto. Es decir, que en 4 terrenos en que se sembró el evangelio, 3 de ellos no dieron fruto. Eso impacta más, ¿verdad? Y se nos ha olvidado seguir leyendo, que es que hay 1/4 parte donde dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso es un montón, hermano, si usted lo pone a pensar. Si usted por cada semilla recoge 30, ya no es mucho. Y si por una semilla recoge 60, y si por una semilla recoge 100, hermanos, estas parábolas fueron dadas no para que nos quedáramos mirando el aspecto negativo, sino para que miráramos que el reino de Dios va a triunfar. Sí, hermanos, mucho del mundo, el mundo entero, manifestará su rechazo a Cristo. Pero en donde el reino de Dios es sembrado y crece, habrá una cosecha de enormes proporciones
en aquellos en que dará fruto. Cuando vemos las realidades del reino debemos usar lo que yo llamaré optimismo sobrio. Optimismo, por supuesto, porque ambas parábolas no nos dejan duda del triunfo que lo abarcará todo. ¿Cómo quedó el árbol de nuestra parábola? No, como un bonsai. No. Vea, creció y lo llenó. ¿Ve el triunfo, hermano? Es decir, la causa de Cristo no va a salir retirada como un peleador malo. Agacha la cabeza y vamos para nuestra eternidad. No, hermanos, lo abarcará. ¿Y cuánto llegó la levadura a leudar la masa? Toda. Lo que ocurre es que son dos visiones independientes. ¿Qué parte del triunfo del reino de Dios nos enseña la parábola de la semilla de mostaza? ¿Qué es lo que enfatiza en cuanto al triunfo del reino esta parábola? Mire, hermanos, esta parábola de la semilla de mostaza enfatiza la extensión del reino. Es decir, cuánto abarcará el reino triunfante de Dios, y debemos decir, lo abarcará todo. ¿Qué estamos esperando? Hermanos, un reino que inició pequeño, por allá en Palestina, en el primer siglo, con 12 hombres, de cierta forma oculto, no quedará así. Cuando el reino de Dios sea consumado, todo el universo quedará sometido a Cristo. ¡Qué victoria! Queremos estar en ese día del bando que gana, ¿verdad? Todo. ¿Hasta dónde se extenderá el reino de Dios? Hermanos, todo es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró, y creció y se hizo árbol grande que hasta las aves del cielo anidaron en sus ramas. Todo quedará sometido al señorío de Cristo, sus hijos sometidos con amor y devoción para siempre a Cristo, sus enemigos sometidos y alejados de Cristo para que jamás puedan desafiar otra vez su reino. El señorío de Dios abarcará hasta la creación, ¿no dice Romanos 8? Que la misma creación gime porque quiere ser redimida. Sí, hermano, es una figura como si la creación tuviera vida, como estuviera diciendo, libérenos también, la creación será redimida. Todo árbol, todo río, todo animal allí experimentará estar bajo el dominio de Dios en una tierra donde solo esté habitada por los hijos de Dios, por los millones de millones. Eso es glorioso, hermanos. Cosas que ojo no vio ni oído yo están preparadas para ese día. Pero además abarcará no solo hombres, animales, la naturaleza, abarcará todo en nuestra alma, es decir, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestros afectos, hasta nuestro cuerpo. Hasta nuestro cuerpo, hasta allá llegará la influencia del reino. Quiere decir que todo, aun todas las áreas del hombre como el trabajo, el gobierno, la sociedad, no habrá rincón donde todo lo creado, las estructuras sociales, nuestra estructura interna, todo de forma viva va a experimentar la redención en Cristo Jesús. Allá viviremos para la gloria de Dios como meta, sin pecado, sin maldad, sin muerte, en un mundo renovado para los hijos de Dios. Eso nos enseña la parábola de la semilla. ¿Y qué parte del triunfo nos señala la parábola de la levadura? La parábola de la semilla nos enseñó el hasta dónde irá el reino. La parábola de la levadura nos muestra el qué tanto, no el hasta dónde, sino el qué tanto. Es decir, su intensidad. Si yo le preguntara, ¿hasta dónde se extenderá el reino de Dios? Todo. ¿Qué tanto se extenderá el reino de Dios? Una cosa es la extensión, otra cosa es la profundidad. La extensión, todo. ¿Qué tan profundo? Hermanos, todo
y de forma intensa, completa y profunda experimentará la redención. Esto significa que nosotros no solo seremos santos, sino intensa y profundamente santos. No sabemos ni un segundo qué es eso. Vamos a ver. ¿Te has imaginado el vivir, aunque sea 10 segundos, donde no haya pereza para Dios, ni un mal pensamiento, donde su devoción esté al 100%? ¿Qué se debe imaginar? No hemos vivido eso nunca, jamás. Pero allí, hermanos, el qué tanto significa que seremos intensamente piadosos. Tendremos intensa devoción y daremos una perfecta adoración a Dios. Que todo irá, que no quiere decir que todo irá bien, sino que todo irá perfecto. No habrá alegría, sino gozo perfecto, como dice la Biblia, gozo cumplido. Que esto no se acabará, que serán glorias y gozos que jamás hemos imaginado, y esto en todas las cosas que ni siquiera hemos imaginado, y esto por Cristo y la fe en su preciosa sangre, que nos fue concedido por gracia el día que el Evangelio fue sembrado por Cristo en nuestros corazones. Eso es maravilloso. ¿Se ha sometido usted al señorío de Cristo por el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo? Yo le digo, ¿por qué quiere usted o por qué quisiera usted estar del lado de la causa que fracasará eternamente? Venga a Cristo. Venga a Cristo. Tenga a Cristo. Póngase de la causa que va a triunfar. Y estas cosas para la gloria de Dios y su salvación.